Buenos días, tenemos el caso de una mujer de 42 años con obesidad y diabetes tipo 2, la cual vuelve para hacerse unos exámenes por dolor abdominal. Es diagnosticada con cetoacidosis diabética glucémica y tratada con insulina y suero glucosado. Después de unas horas tiene buena evolución. Ahora, el metabolismo de la glucosa tiene diversas reacciones catabólicas, las cuales permiten la obtención de energía en forma de ATP a través de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. En condiciones normales, la glucosa plasmática es captada por tejidos y esto gracias a la insulina. Esta permite la expresión de los transmisores GLUT4, especialmente en el músculo y en el tejido adiposo. En nuestra paciente con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y uso del inhibidor SGLT2, esta captación es alterada y al mismo tiempo al uso de la empaglifosina, la eliminación de glucosa por la orina aumenta. También se reduce la disponibilidad energética intracelular. Tras el bypass y el ayuno postquirúrgico, el consumo de carbohidratos disminuye. Esto, a su vez, disminuye la glucólisis y la producción de ATP. El organismo busca rutas alternativas como lo son la cetogénesis y la oxidación de ácidos grasos. Esto explicaría por qué se creó una cetoacidosis euglucémica a pesar de que la glucemia no era elevada. Desbloquéalo ahí, desbloquéalo. Está bien, para seguir con el tiempo. Listo, toma. Ahora vuelvo a poner ahí. ¿Próximo? Eso, listo. Yo le ahí a ponerlo. 1, 2, 3. El glucagón actúa como la principal reserva de glucosa en el organismo, se almacena principalmente en el hígado y en el músculo. Su metabolismo se divide en dos partes. En dos procesos. La primera es la glucogénesis, que es un proceso anabólico estimulado por la insulina en estado de saciedad, y la glucogenólisis, que es un proceso catabólico activado durante el ayuno o el estrés, gracias al glucagón y a la adrenalina. En el hígado, la glucogenólisis libera glucosa en la sangre para mantener la glucemia, mientras que en el músculo se usa solo como fuente de energía local. En el caso de la paciente, el ayuno y los efectos del hipoglucemiante del inhibidor SGLT estimularon la degradación de glucógeno hepático para compensar la caída de glucosa. Sin embargo, las reservas se agotaron rápidamente y es cuando el hígado activó la gluconeogénesis, pero al no haber suficientes sustratos como aminoácidos y glicerol, el cuerpo recurrió a la lipólisis. La acumulación de lípidos produjo acetil-CoA y el acetil-CoA no entró en el ciclo de Krebs por falta del oxalacetato, desviándose a la producción de cuerpos cetónicos. Eso explica la acidosis metabólica de la paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de las rutas metabólicas del piruvato. El piruvato es un punto de convergencia metabólica que puede seguir varios destinos según sus condiciones celulares. En presencia de oxígeno se convierte en acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs. Allí se oxida y se genera la producción de energía en forma de ATP. En condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte en lactato mediante la acción llamada lactato deshidrogenasa. Aquí se regenera el NAD y se activa la glucólisis. Adicional a esto, el piruvato puede participar en la gluconeogénesis como precursor en la síntesis de glucosa en el hígado. Y como otro dato tenemos el ciclo de Cori. Acá el lactato que es producido en los músculos es transportado al hígado y allí se transforma en glucosa. En el caso de nuestra paciente, como lo mencionaron anteriormente, ella tiene diabetes mellitus tipo 2, fue sometida a una cirugía gástrica laparoscópica y fue tratada con los inhibidores SGLT2. Se presentaron condiciones que alteraron el destino metabólico del piruvato. La ausencia de glucosa intracelular, el estrés quirúrgico y el aumento de hormonas como el glucagón produjeron una gluconeogénesis hepática. Este proceso consume mucho oxalacetato.
Esto quiere decir que como consecuencia se reduce la disponibilidad en el ciclo de Krebs y como consecuencia tenemos que el acetil-CoA no puede ingresar al ciclo, así que se convierte en cetogénesis. El hígado el hígado convierte el acetil-CoA en cuerpos cetónicos como fuente alternativa de energía y así se produce en los tejidos. Adicional a esto, Me avisas. Ya. 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 ¿No? dale, La empieza. vía pentosa-fosfato es una ruta metabólica alterna a la glucólisis, la cual no busca la producción de energía, sino busca la creación de compuestos necesarios para el correcto funcionamiento de la célula. Esta se divide en dos, una fase oxidativa, la cual es irreversible, donde la glucosa 6-fosfato se oxida y se convierte en ribosa 5-fosfato. Esta también produce NADPH, recordemos que el NADPH es necesario para la síntesis de lípidos y sirve como protección de la célula ante el estrés oxidativo. También está la fase no oxidativa, la cual es reversible, donde la ribosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato, la cual es necesaria para la creación de ADN y ARN, o se pueden convertir en otras azúcares que entran directamente a la glucólisis. Presentamos una paciente con diabetes tipo 2 que luego se somete a una cirugía bariátrica y también presenta una cetoacidosis euglucémica, la cual se genera ya que no hay suficiente glucosa, entonces se utilizan los ácidos grasos como fuente de energía y esto genera cuerpos cetónicos. Esto se presenta por un ayuno que hubo y por el medicamento que se está tomando empaglifosina. Entonces, al no haber suficiente glucosa, la vía pentosa-fosfato no se hace correctamente, entonces no hay NADPH. Al no haber NADPH, el glutatión se ve afectado, ya que él sirve como activación del glutatión. El glutatión es necesario para neutralizar los radicales libres y neutralizar la oxidación. Eso también afecta en tejidos que dependen mucho del NADPH, como el hígado, los glóbulos rojos y el tejido adiposo. Un poquito para allá, porque tienes ¿Sigues tú? eso. Mejor. Quédate ahí. Es igual, estamos en cámara. Listo. ¿Ya? Dale. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Ujú. Así ya. Bueno, vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, vemos inicialmente que esta se da en la membrana interna de la mitocondria. Está compuesta por 5 complejos. El primer complejo es el NADH deshidrogenasa, el succinato deshidrogenasa, el citocromo BC, el citocromo C y el ATP sintasa. Decimos que estos tienen unas funciones donde tenemos la primera, que es transfiere electrones del NADH y el FADH. 2, que vienen del ciclo de Krebs, lo que hace es crear un gradiente de protones, que esto se cumple en el complejo 1, 3 y 4. Lo que hace es impulsar la fosforilación oxidativa, bombeando hidrogeniones, lo que crea una diferencia de concentración y así almacena energía. También está la síntesis de ATP, que está en el compuesto 5, en el complejo 5, donde los protones regresan de la matriz mitocondrial y por la ATP sintasa fosforila el ADP en ATP. Empezando con la paciente, entonces decimos que tiene una cetoacidosis diabética, lo que hace es un desequilibrio mitocondrial, lo que hace es aumentar los cuerpos cetónicos, disminuir el pH intracelular y esto hace una acidosis intracelular. Lo que hace es descomponer la fosforilación y aumenta la eficiencia, disminuye la eficiencia de energía, aumenta la producción de radicales libres, la disminución del NADH, lo que aumenta la oxidación de los ácidos grasos. Y esto es lo que se ve reflejado en la limitación del flujo de electrones, afectando la cadena de transporte de electrones. Listo. Bueno, para el metabolismo y la regulación vamos a hablar de que la paciente tiene para que la paciente tenga una cetoacidosis diabética euglicémica, esta es secundaria al uso de un inhibidor de CGLT2 y a un ayuno postquirúrgico. En este cuadro clínico vamos a ver reflejado tanto una alteración en la regulación de las hormonas y en la implementación de nuevo metabolismo como en carbohidratos, lípidos y proteínas.
Vamos a ver en lo fisiológico dos rutas que serían la anabólica y la catabólica. En la anabólica vamos a actuar con la insulina, que va a ayudarnos a activar las rutas que serían la gluconeogénesis, la glucogénesis y la lipogénesis. Por otro lado tenemos las hormonas que serían la epinefrina, el glucagón y también el cortisol, que nos van a ayudar con las rutas catabólicas que serían la glucogenólisis, la glucólisis y la betaoxidación de ácidos grasos, que nos sirven como homeostasis energética en el metabolismo. En esta vamos a tener unas enzimas alostéricas que serían la fosfofructoquinasa 1, también estaría la piruvato deshidrogenasa y la acetil-CoA carboxilasa. Estas nos dan una respuesta a las cargas energéticas y también a la transformación y metabolismo de lo que conocemos como las hormonas. Tenemos un estado postprandial donde vemos que la insulina se aumenta y vamos a tener una reserva de glucosa y también una síntesis de macromoléculas. Por otro lado tenemos el ayuno y el estrés, que nos van a aumentar el glucagón y pues en este caso vamos a ver una reserva de glucosa ayudando a la glicemia. Como último, en el paciente vamos a ver en el caso que en el ayuno y con la empagliflozina vamos a disminuir lo que es la glucosa y también vamos a disminuir la insulina. Esto aumentando el glucagón, haciendo una cetoacidosis y alterando el ciclo de Krebs. Ya por último vamos a tener lo que sería un exceso de cuerpos cetónicos donde se generaría esta enfermedad. En cuanto a la respuesta a la primera pregunta, el estrés postquirúrgico activó la glucogenólisis degradando glucagón para mantener la glucosa en sangre, pero el ayuno y el SGLT2 agotaron esta reserva rápidamente, donde el cuerpo recurrió al uso de grasas, usando la producción de cuerpos cetónicos y explicando la acidosis metabólica de la paciente. En cuanto al estrés y el ayuno, esto aumenta la adrenalina y el cortisol, creando glucosa en el hígado, pero por la diabetes tipo 2 y la empagliflozina, el cuerpo no utilizó bien esta glucosa y se crearon cetonas y una cetoacidosis euglucémica. En cuanto a la segunda pregunta, el piruvato es un intermediario importante que conecta el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis y la glucólisis. Su destino depende del oxígeno y del estado energético de la célula. Cuando estas rutas se alteran, se afecta la producción de energía y el equilibrio celular, lo que hace que se rompa la homeostasis metabólica. Dando respuesta a la tercera pregunta, entonces vemos que la empagliflozina disminuye la glucosa disponible para que haya glucólisis y ciclo de Krebs. Esto lo que hace es disminuir el FAT-H2 y el NADH, lo que causa en la cadena de transporte que se active la oxidación de ácidos grasos y la cetogénesis como fuente de energía. Esto genera cuerpos cetónicos, terminando en una cetoacidosis euglucémica. Dando respuesta a la cuarta pregunta, en la diabetes tipo 2 es muy importante la vía pentosa fosfato, ya que es la encargada de proteger el hígado ante el exceso de glucosa. Entonces, al no haber producción de NADPH, esto genera un daño celular y empeora la resistencia a la insulina. Bueno, como último tenemos la administración de glucosa al 5% junto con la insulina intravenosa. En este caso pues se va a administrar ya que la cetoacidosis diabética euglicémica no se encuentra la glucemia muy elevada. En cambio, entonces necesitamos la insulina, que es necesaria para detener los cuerpos cetónicos y restablecer el equilibrio metabólico.